En el episodio pasado hablamos de impuestos, la fuente de ingreso del Estado. Sin embargo, el tema es muy amplio y nos parece que quedaron cosas por decir. Por eso en este episodio vamos a retomar el tema. Vamos a seguir hablando de la inflación, que es ese nefasto impuesto que parece no serlo. Vamos a hablar del impuesto al 1% de los más ricos. También seguiremos hablando de las características de los impuestos. Quédate con nosotros, toma la píldora roja y despierta. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Hola gente, bienvenidos al tercer episodio de Liverpills. Mi nombre es Augusto y estoy acá con Mariana. Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie. Es un placer tenerlos con nosotros. Hoy vamos a seguir machacando sobre impuestos. Tenemos muchas más cosas para contarles que nos quedaron guardadas y no queríamos callarlas. Así que los voy a dejar con Mariana, que quiere seguir contándoles algunas cosas. Bueno, y cuando hablamos de impuestos tenemos que hablar de varias cosas o definir varias cosas. Primero, el número de impuestos que existe. En Argentina hay 166 impuestos y eso quiere decir no solo una alta tributación, un alto nivel de pago de impuestos, sino una grandísima burocracia en relación a los impuestos, porque cada uno de estos impuestos se paga en una entidad distinta, va a una reserva distinta, tiene un trámite distinto, implica mucho tiempo. Entonces, bueno, cuando se habla de presión impositiva no solo se habla de la cantidad de tributo en cuanto a dinero que se paga o a porcentaje que se paga, sino que se habla también de la cantidad y de toda la burocracia y los trámites que el tributario tiene que hacer para estar al día con el fisco, ¿no? Me deja pensando, no sé la verdad qué es peor, si los impuestos o la burocracia. Y después, ¿qué otra cosa más tenemos? Después, el porcentaje de impuestos. Argentina es uno de los países con una mayor presión impositiva, no solo sobre las empresas, sino sobre el ciudadano común. Un ciudadano en blanco, un tributario, un trabajador en blanco, le da al Estado 7 de sus 12 salarios y solo puede disfrutar de 5. De hecho, una familia asalariada le entrega al Estado entre el 49 y el 58% de sus ingresos, ¿no? Esto son datos que se pueden encontrar fácilmente, incluso en algunas instituciones que se dedican a hacer investigación sobre la realidad fiscal argentina. Bueno, y ahora quería hablarles un poco sobre la progresividad de los impuestos. Es una característica bastante importante, se discute a menudo, pero ¿de qué se trata? La idea es que, a medida que nuestra capacidad económica es mayor, paguemos cada vez más impuestos. Pensemos por ejemplo en el trabajador autónomo. Sabemos que hay varias escalas. Entonces la idea es que a medida que nuestra actividad económica es mayor y nuestra capacidad para pagar impuestos sea más alta, paguemos una tasa mayor de los mismos. Ahora, esto repercute un montón sobre los incentivos. Es decir, una persona que a medida que trabaja más va pagando cada vez más impuestos, va a tener un incentivo negativo sobre su actividad, es decir, no va a querer seguir trabajando o va a tener los incentivos para que ese adicional no sea alcanzado por el agente de retenciones. Este mismo principio de la progresividad de los impuestos se puede encontrar en otros sectores. Lo podemos ver en los empleados en relación de dependencia, cuando al trabajar horas extra terminan pagando impuestos a las ganancias. También lo vemos en el campo, lo vemos en la industria, en un montón de lugares. Sí, termina siendo una especie de penalización al éxito. Y es importante preguntarse qué es lo que pasa cuando es al revés. Y si fuera al revés, estaríamos hablando de un impuesto regresivo. Por ejemplo, podemos pensar en el caso de la inflación. La inflación es claramente un impuesto regresivo, donde lo pagan más los que menos tienen. Y en este caso, el impacto es sobre la movilidad social. Es decir, sobre la capacidad que tiene una persona de ascender económicamente. Pero yo sé que vas a hablar de otro impuesto que también es regresivo
e impacta muchísimo sobre las personas en Argentina. Sí, de hecho voy a hablar del IVA, un impuesto indirecto que es regresivo y que afecta a los más pobres. Porque cuando hablamos de impuestos tenemos que diferenciar entre los impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo, y los impuestos indirectos, como el IVA. La mayor cantidad de recaudación en Argentina proviene del IVA. Y la franja a la que más afecta el pago de IVA es a la franja más vulnerable de la población, que es la que no puede dirigir parte de su ingreso a ahorrar o a invertir, sino que lo dirige todo al consumo. Esto que me estás contando es tremendo. Quiere decir que en Argentina una gran base de la recaudación proviene de un impuesto regresivo. ¿Y cómo se compara esto con los demás países de la OCDE? Bueno, y un poco para poner en contexto al que nos escucha sobre la situación fiscal argentina, queremos hacer una comparación con los países de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y es importante y nos sirve de referencia porque está integrada por países en su mayoría desarrollados, con muchísimo más desarrollo a nivel económico que Argentina, de hecho con un PBI per cápita en promedio del doble del PBI per cápita con el que cuenta Argentina. ¿Y es más alta la presión tributaria en los países de la OCDE? Al ser países con un mayor nivel de desarrollo económico y un PBI per cápita superior, es lógico que tengan altos niveles de impuestos, una alta presión tributaria. Entonces, nos parece apropiado comparar, ¿no? Ese PBI per cápita de los países de la OCDE, desde 1980 hasta el 2015, aumentó un 358%, mientras que el PBI per cápita argentina, dentro de esos mismos años, solo aumentó un 259%. Esto se traduce en que Argentina creció a un ritmo muchísimo menor a la tasa en la que crecieron estos países. Bien, el crecimiento fue mayor, no caben dudas de eso. ¿Y la presión fiscal cómo creció? Mientras que la presión tributaria en los países de la OCDE, desde 1980 hasta el 2015, solo creció un 4,2%, comparado con el crecimiento de la presión tributaria argentina, que creció un 14,1% como porcentaje del PBI. Bueno, bien, y entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se relaciona el crecimiento con la presión fiscal? Esto quiere decir que aunque Argentina creció muchísimo menos, el aumento de la presión tributaria fue 4 veces mayor al aumento que experimentaron los países de la OCDE. Bien, yo sé que tenés unos números, una foto del 2015 de la presión tributaria en función del tamaño del PBI para Argentina y los países de la OCDE. Así fue como en el 2015 Argentina terminó teniendo una recaudación equivalente a 33,6% de su PBI, en comparación con los países de la OCDE que en promedio tuvieron una recaudación de 34,3% del PBI. Y lo más preocupante es de dónde viene la mayor parte de ese impuesto. Y en Argentina, en el caso de Argentina, la mayor parte de ese impuesto viene del consumo interno. Acá voy a permitirme dejarles una pregunta. ¿De verdad, tú que nos estás escuchando, crees que esas personas de las franjas más vulnerables de nuestras sociedades, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, necesitan que les roben parte de su ingreso para posteriormente devolvérselo en forma de ayudas mientras son usados como propaganda política por un montón de burócratas? Mariana, quiero retomar el tema de la inflación y la inflación como impuesto para agregar algunos detalles que nos sugirieron uno de nuestros oyentes. Y tiene que ver con la alteración de los precios relativos. ¿Cómo es este tema de la alteración de precios relativos? ¿Cómo impacta la inflación, por ejemplo, en el cálculo económico? El tema es que la inflación impide de alguna manera realizar el cálculo económico y el efecto es que se navega a ciegas. Es decir, es difícil generar índices y que sean confiables y sobre todo generar indicadores de los cuales uno pueda usarlos para tomar decisiones, porque están todos impactados por el ruido inflacionario. ¿Qué son los precios relativos? Bueno, tiene que ver con la cantidad de un bien que uno necesita para intercambiarlo por otro. Por ejemplo,
¿cuántos kilogramos de ciruela necesitaríamos para comprar un celular? Ahora, ¿qué pasa con esta distorsión de los precios relativos? No todos los precios aumentan a la misma velocidad cuando hay inflación. Sí, tal cual. De hecho, en eso que dices, me parece súper importante que hablemos de un precio específico y es uno de los grandes mitos de la economía argentina, que es el dólar. El dólar no es más que un precio más de la economía, solo que es el precio de un activo financiero, entonces es muy líquido. Al iniciarse un proceso inflacionario, el dólar se dispara, es lo primero que se dispara y después se ve reflejado ese aumento en el resto de los productos. Entonces la gente suele pensar un poco, porque bueno, es contraintuitivo, esto que siempre decimos de que algunas cosas en economía son contraintuitivas, de que es el dólar lo que genera la inflación, pero realmente es el proceso inflacionario el que genera un aumento en el valor del dólar. ¿Has escuchado hablar de la propuesta de grabar al 1% más rico de la población mundial? Supongo que sí, es una idea que anda dando vueltas por todos lados. Y los proponentes de esto son algunos economistas de bastante prestigio, como Stiglitz y Piketty. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, la idea es sencilla. Los billonarios, la gente que es muy rica, aparte de que no necesitan ese capital para vivir, rara vez lo van a usar. Entonces ellos proponen que se podría grabar hasta un 80% su riqueza y redistribuirla, y de esta manera encontrar el punto de máxima redistribución de capital más allá de la eficiencia económica que esto tenga. Ahora, si nos sentamos a analizar un poco, tenemos que pensar que los ricos están todo el tiempo reinvirtiendo su capital. Es falso esto de que acumulan riqueza como locos. Y es muy importante, de qué hablamos cuando hablamos de especulación, porque todos especulamos. La especulación es algo inherente a la naturaleza humana y es algo que todos hacemos todos los días. Cuando yo decido tomar el camino más corto a mi trabajo, yo estoy especulando, yo estoy esperando usar en esa acción la menor cantidad de tiempo para obtener un beneficio, tener más tiempo con mi familia o tener más tiempo en el trabajo, lo que sea. El ama de casa o la persona que llega a la góndola y compra el sachet de leche más barato está especulando porque está esperando obtener un beneficio extra, producto de que paga menos por ese mismo producto, y entonces va a tener dinero disponible para hacer otra cosa. Entonces, no siempre la especulación es mala, y referido a la inversión, todo inversionista, cuando invierte su capital, está especulando recibir un beneficio. Y en este proceso de reinvertir el capital, donde en general reinvierten en compañías privadas, hacen girar la economía, ¿no? Claro. Por eso es muy común encontrar fondos de inversión que manejan capitales que son gigantescos. Inclusive hay países como Noruega que también lo utilizan como un buen recurso para administrar el excedente de sus fondos públicos. Por lo tanto, esta idea de que el capital de los billonarios se mantiene inactivo es totalmente falsa, y de hecho ayuda a que la economía se siga moviendo, genera puestos de trabajo y genera inclusive hasta nuevas empresas. Como ya hemos comentado sobre la progresividad, esto es bastante desestimulante a que la gente mejore sus condiciones de vida y mejore su capital, y de alguna manera termine reinvirtiendo ese excedente, porque saca los estímulos a generar cada vez más recursos y generar cada vez más capital. Es decir, una persona que es muy millonaria en algún momento va a ser alcanzada por este impuesto, y por lo tanto lo va a pensar dos veces antes de seguir generando capital, o al menos le van a buscar la vuelta para hacer desaparecer ese capital de alguna manera. Exacto. Por lo tanto, ya que estamos hablando de hacer desaparecer el capital, hablemos un poco sobre la fuga de capitales, que es un término que se usa muchísimo y que lo escuchamos a diario en las noticias, en la tele, en internet, en las redes sociales, por todos lados aparece. Pero ¿qué es esto de la fuga de capitales? Bueno, la fuga de capitales, de hecho, es como la hermana menor del neoliberalismo. Acá es muy, muy, muy importante el lenguaje, porque el uso de las palabras y el uso del significado correcto es lo que nos acerca
a la verdad, ¿no? Y lo que se intenta hacer con el término fuga de capitales, igual que con el término neoliberalismo, es convertirlo en un signo cargado de significado. Es decir, yo agarro una palabra que independientemente del fenómeno que describe, la voy a cargar de un significado determinado. En este caso, fuga de capitales, el término fuga de capitales es repetido incesantemente por periodistas, políticos, algunos economistas, y siempre es repetido en un discurso que asume dos cosas. Primero, que la fuga de capitales tiene que ver con la especulación de gente que quiere obtener el máximo beneficio defalcando al país. Es más o menos ese el significado del que se quiere cargar a la palabra. Cuando en realidad es el Estado el que está poniendo las condiciones. Y en realidad, aclaremos algo, en realidad nosotros como liberales nunca vamos a defender que el Estado tome deuda, jamás. Un verdadero liberal jamás apoyaría la toma de deuda. Bueno, y ahora contame en segundo lugar qué es lo que pensás, qué otro factor tenés en cuenta. Y lo segundo importantísimo es que se trata de ocultar que el que sustrae esa inversión, porque bien sea porque no le parece lo suficientemente lucrativa o porque comienza a parecerle muy riesgosa, previamente la realizó. O sea, es una persona o es una institución, es un inversionista en general que apostó por el país. O sea, decidió poner su capital en bonos de deuda argentina o en los bancos argentinos, asumiendo todo el riesgo y prefiriéndolo en relación a otras inversiones mucho menos riesgosas que tiene muy cerca, porque de hecho un inversionista que decide poner su dinero en Argentina, bien sea local o extranjero, puede haberlo hecho en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, cualquiera de nuestros países limítrofes que tienen perspectivas económicas mucho mejores que la nuestra, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante resaltar que no es alguien que está robándole al país capital, es alguien que invirtió su capital y decide dejar de invertir. Por lo tanto, cuando tratan de implementar este tipo de tributación, muchas veces lo que consiguen es un efecto que es bastante contrario al que buscan, que es el de redistribuir la riqueza. Lo que pasa en la realidad es que hay fuga de capitales y por lo tanto desinversión en el país, baja la producción, baja el PBI y además hay un efecto negativo sobre la moneda local que generalmente se termina devaluando. Claro. Así que para todos aquellos que les gustan estas ideas que parecen un poco atractivas, también hay que pensar en eso, que no siempre es una buena idea desde este punto de vista. Además que técnicamente se ha encontrado que hay bastante controversia sobre este nivel de tributación máximo ideal que proponen de un 80%. O sea, todo depende de la fórmula que uses, del nivel de elasticidad, y además en definitiva también depende mucho de los agujeros legislativos que generás con todas estas regulaciones. Porque los millonarios van a estar atraídos por buscar agujeros y formas de evadir estos impuestos, lo que termina desencadenando en un montón de cascadas de regulaciones, parches, y por lo tanto el costo administrativo de grabar este tipo de renta resulta muy alta y la recaudación en general no es tan importante. Al menos estas son las experiencias que han tenido algunos países. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Ya hablamos de Estado y de impuestos, así que en el próximo estaremos hablando sobre la otra cara de los impuestos, que es el gasto público. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo. Chau, hasta la próxima.